En Propuesta Semanal contamos como invitado al ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Encantado, Milton, un placer. Bueno, el placer es mío, como siempre, estar por aquí con ustedes. Se nos estrena en Propuesta porque ya Milton ha estado en el Telematutino 11. Exactamente. Y bueno, el tema eléctrico es un tema de todos los días en la prensa. Yo creo que el tema que no falta es el tema eléctrico. Bueno. Yo recuerdo que la vez anterior estábamos hablando del nivel de deuda, que bueno, la página de la industria eléctrica uno lo busca y sale la deuda clasificada de 0 a 30, 40. Y ahí está, esa es la deuda. Entonces en aquel momento había un debate que si 700, que 900, que tú explicaste muy bien todo el detalle. Entonces, ahora, ¿cómo queda la deuda con el último pago de 500 y tantos de millones de dólares? Exacto. Bueno, la deuda queda en estos momentos, o sea, haciendo una proyección con la que está corriendo, o sea, en el mes, la cuenta corriente, se sitúa en los 630 millones de dólares. Esa es la deuda, porque habíamos, antes de la CDE realizar el último pago de 514 millones de dólares, estábamos por encima de los 1.000. Entonces, de esa manera queda, o sea, que se hizo un abono de prácticamente la mitad de la deuda que se tenía. Que con relación a eso, Milton, un amigo tuitero, cuando yo te entrevisté la vez pasada, sí, me puso, creo que él se llama Un Ciudadano Común, me puso, dije, pero deben de ganar mucho dinero esa gente cuando aguantan que le deban 1.000 millones de dólares. Bueno, y yo te hago la pregunta. Exacto. Es decir, ¿cómo un sector aguanta que le deban en algún momento? Señores, 1.000 millones de dólares son casi 40.000 millones de pesos. Exacto. Bueno, lo primero es que hay que reconocer y hay que entender que es una deuda que obviamente de esos 1.000 millones que en ese momento hablamos, en lo que va de año se habían generado cerca de 600, porque al cierre del año 2011 había culminado en algunos casi 400 millones. Ahora, ¿cómo eso se mantiene? Para ese amigo tuitero, yo le comento que lo que sucede es que él tiene que entender que las empresas generadoras, cuando ante la falta de pago, tienen también en la banca local bancos que hacen créditos, que prestan hasta tanto ellas puedan de una u otra forma recibir esos pagos del gobierno. Obviamente no es la mejor forma porque esos bancos cobran intereses que tienen un costo de capital que de una u otra forma afecta lo que es el dinero neto o el pago neto que deben recibir esas empresas. Entonces, por eso es que se mantienen, para poder brindar ese servicio a la ciudadanía y que no hayan esos apagones tan abruptos. Entonces ellos tienen que irse a la banca a endeudarse con relación a la deuda que le tiene el gobierno. Esa es la forma como se manejan y por eso no es que le deben 1.000 millones y ellos sin un centavo generan, sino que buscan la manera de mantener el flujo y el servicio. Pero vimos hace alrededor, bueno, luego del 16 de agosto que el sector eléctrico sufrió como una pequeña merma, o sea, un aumento de los apagones, se lo achacaron a lo del ciclón, pero luego el sistema se ha mantenido como un poco más débil que como estaba anteriormente. ¿Qué está sucediendo? Bueno, obviamente que nosotros hemos sufrido la deuda más alta que registra el sector, o sea, sufrimos la deuda más alta que registraba el sector y obviamente esa capacidad de crédito y de búsqueda de recursos para mantener el sistema se ha agotado y entonces las reservas de combustible para las plantas se vieron afectadas y hubo de una u otra forma que ir a esperar esa respuesta del gobierno porque de lo contrario las plantas no podían seguir operando y los combustibles, los niveles bajando y como tú sabes los buques, los barcos de combustible toman un tiempo para venir y eso generó una dificultad real. Y cuando se hacen compras así, Milton, ¿no resulta más caro? Porque más no tienen que acudir al mercado spot a comprar los combustibles. ¿Sí? Cuando no se puede planificar las compras de acuerdo a un calendario y buscar el mejor momento, eso no elevan los costos de este insumo, que es el principal insumo de la planta. Exactamente, el combustible es el principal insumo y tal como usted dice, lo ideal fuese el tener un flujo de pagos normales que le permita a las empresas hacer una planificación y conseguir combustible un mejor precio y tal como usted dice hay que conseguirlo a veces de ocasión para poder dar respuesta a esas necesidades, o sea que lo ideal hubiese sido eso, de que tuviésemos un sistema, una industria que funcionara de una manera
regular y que eso permitiera hacer mejores compras y tener sobre todo reservas para cuando se necesiten. Y el tema de las cobranzas, ¿qué tanto el sector eléctrico ha podido evolucionar en ese aspecto? Mira, el tema de las cobranzas a través de las empresas distribuidoras es el principal escollo, es el principal reto que tiene el sector eléctrico, es la entrada que tiene toda la industria para poder mantenerla sostenible financieramente. En estos mismos momentos, por ejemplo, si tú tienes una empresa distribuidora cuyas pérdidas andan entre 35 a 38%, en esa misma medida podrán entender que las distribuidoras ni siquiera recaudan la cantidad de recursos para pagar la energía que las generadoras le venden. Entonces ya hay un déficit realmente marcado. Nosotros trabajamos unas estadísticas en las que hemos estado monitoreando de los últimos años cómo han ido esas pérdidas reduciéndose del año 2005 al 2011, obviamente, desde un 43% que se encontraban, ha habido una reducción, pero no obstante eso, son desde el punto de vista financiero... ¿Esa pérdida se refiere a lo de los usuarios que no pagan el servicio, todo ese tipo de cosas? Exactamente, estamos hablando de las pérdidas no técnicas y técnicas, y las no técnicas son de los usuarios que no pagan el servicio y que de una u otra forma la distribuidora no tiene mecanismo de cómo convertirlos en clientes, son usuarios porque usan el servicio pero no son clientes, y también otras pérdidas por el tema de las redes, las malas condiciones de las redes y eso es lo que hace que financieramente no sean sostenibles las distribuidoras. Pero aparte de eso, realmente la tarifa no refleja los costos, es cierto. Sí, hay una realidad y que toda la sociedad debe entender. Nosotros ahora mismo la tarifa que tenemos en términos de lo que pagamos a nivel residencial es una tarifa que está subsidiada en los diferentes bloques. Si ustedes observan, a partir de 700 kilovatios ya la tarifa refleja un monto fijo. Esa de una u otra forma refleja gran parte de los costos del sistema. La Ley General de Electricidad llama a que se aplique la famosa tarifa técnica, que es la que de una u otra forma refleja los costos reales de toda la cadena, digamos, de la producción de electricidad. Ahora, ¿qué sucede? Al tener nosotros costos, precios, tarifas subsidiadas, eso quiere decir que no está reflejando los costos reales, y de ahí es que viene que gran parte del subsidio que el gobierno tiene que poner anualmente venga por esa razón, por el tema de la tarifa eléctrica que no refleja y a eso costos. se le suman las pérdidas. Y a eso se le suma entonces el tema Pero de la entonces pérdida. la tarifa en algún momento va a aumentar, debe aumentar. Bueno, mira, si vamos a ser objetivos en términos de lo que debería ser el sistema, debería haber un subsidio eléctrico que vaya directamente a quienes realmente necesitan el subsidio. Por ejemplo, los organismos internacionales, tanto el BID, el fondo y también del sector eléctrico compartimos que 150 kilovatios hora es un monto de consumo que de una u otra forma responde a un segmento de la población que sí tiene las carencias, no tiene las capacidades para pagar la energía. Pero aquí, con la forma en que tenemos la tarifa eléctrica, se le subsidia la energía desde el más pobre hasta el más rico. Entonces, obviamente yo creo que debe llegar un momento que se sincerice eso, o por lo menos que la tarifa, en la factura eléctrica, se le diga a cada uno de nosotros, mira, de esa factura que tú estás pagando, hay tanto por ciento o tal cantidad de dinero que el Estado Dominicano te le está subsidiando. O tal kilovatio. O tanta cantidad de kilovatios, pero quizás lo mejor es que se lo lleven dinero para uno apreciar y ver qué tanto el gobierno le está subsidiando a uno en la tarifa. Eso va a ayudar a generar conciencia, porque obviamente la energía es cara, o sea, la energía no solo en República Dominicana, en todas latitudes, por el tema mismo de los combustibles, se ha disparado en todos lados y nosotros no somos la excepción, un país que ni siquiera tiene la fuente con la que genera la electricidad. Es decir, que no podemos esperar por todos estos años una rebaja de la tarifa en República Dominicana. Bueno, mire, yo Porque creo siempre que se habla mucho que se cambia la matriz, pero bueno. Sí, mire, es que yo le digo, cambiar la matriz se ha modificado bastante, o sea, tal como le había dicho en una ocasión, está bastante diversificada. Diversificarla más, quizás hacia combustibles más eficientes,
no indica, con el déficit que nosotros tenemos en la industria eléctrica en sentido general, no es posible que aunque se diversifiquen más los combustibles con otra fuente, la tarifa baje, porque más que bajar lo que hay que sincerizar, lo que se puede mantener quizá en los niveles que está, pero no es posible que baje más allá del nivel más bajo que se cobra, porque entonces sería, ningún combustible es tan barato ahora mismo que justifique bajar más la tarifa que nosotros tenemos. ¿Tiene futuro en el país lo que es la energía no convencional? Ya vimos que lo del gas natural, ese tipo de cosas, como que todavía aquí... Sí, bueno, la energía no convencional, las energías renovables, obviamente son una realidad en diversas latitudes del mundo. Aquí nosotros tenemos un gran potencial. Fíjate que el parque eólico Los Cocos es una prueba de eso. Jaina lo está expandiendo, ampliando mucho más. Nosotros tenemos un gran potencial de energía eólica, simplemente hace falta seguir explotándolo, y esa es una inversión que el aire todavía no nos lo vende. Pero como quiera, el costo de generación es más alto. Bueno, el costo, lo que pasa es que hay que analizar ese tipo de inversiones, no la podemos ver en términos de la recuperación inmediata. Si uno hace los cálculos se da cuenta que aunque haya una inversión mayor en términos comparativos con otras fuentes, al término de X cantidad de tiempo ya eso resulta ser mucho más bajo, porque tal como le decía, todavía el aire no nos cuesta, y es un aire que nos cruza. No, y tenemos la posibilidad solar, creo que se está trabajando en una planta solar. Exacto, hay una planta solar, CDE, bueno, lo ha anunciado, hay un proyecto solar, y también la Comisión Nacional de Energía lo ha comentado mucho, de 30 megavatios. Obviamente 30 megavatios para un sistema como el nuestro no es algo significativo, pero es algo que indica hacia futuro el gran potencial que tenemos. Entonces, sí, yo creo que la energía no convencional tiene que jugar un rol importante en un país como el nuestro, que no tenemos ni petróleo, ni gas, ni carbón. ¿Qué rol está jugando, o sea, ahora mismo la asociación que tú, de la que tú eres vicepresidente, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica? Sí. Para mejorar, para eficientizar, para hacer más competitivo el Exacto, mira, el sector. Muy buena pregunta. Ahora mismo la asociación está primero enfocada, porque hay temas que son de coyuntura y temas de largo plazo. Hay temas de la coyuntura actualmente, y fíjense que está el Fondo Monetario Internacional en estos días aquí, revisando todos los sectores. Y yo creo que primero el rol que estamos jugando un poco es a lo interno, tratando junto con el gobierno, con el Estado Dominicano, de encontrar soluciones a la realidad que tenemos inmediata, o sea, de poder sentarnos en una mesa, abrazar el pacto eléctrico contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo anunciado por el presidente Medina. Nosotros tenemos mucha confianza en que ese pacto pueda de una u otra forma hacer sentar a todos los agentes del mercado y encontrar una solución definitiva al problema eléctrico. Estamos enfocados discutiendo opciones, sugerencias, ideas para llevarlo a la mesa cuando sea convocado, y luego ya a posterior, a distancia, digamos a un mediano y largo plazo, dentro de las empresas que constituyen la asociación, todas están de una u otra forma mirando a hacer nuevas inversiones con costos, con combustibles que sean más efectivos, más amigables al medio ambiente, etcétera, etcétera, y seguir diversificando la matriz energética, porque como país seguimos creciendo, hay una demanda creciente y siempre habrá que tener en la mira nuevas inversiones de generación. Hablamos de la tarifa y se me quedó una cuestión, Milton, porque se ha pensado que si el país se aboca a 2 plantas grandes de carbón, entonces al cesar los llamados acuerdos de Madrid, podría haber una reducción de la tarifa. Bueno, mire, eso realmente habría que ver, 2 plantas a carbón, pero ¿cuánto cuestan esas plantas a carbón? ¿Y a cuánto van a generar el kilovatio hora? Esas son las preguntas clave. Y esa es la generación más barata que existe actualmente. No, si usted supiera que no. O sea, los estudios y el gobierno se está dando cuenta, y se va a dar cuenta cuando tire los numeritos de esto, se dará cuenta que el carbón, la inversión en una planta de carbón es más costosa que una planta de las otras convencionales. O sea, eso lo primero que hay que ver, que esos 600 megavatios de lo que se habla, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares de inversión, es lo primero. O sea,